Muy bien, sean nuevamente bienvenidos a otro tema de sociología. En este caso vamos a discutir la segunda parte del tema, desviación social, donde las competencias que se buscan es que el estudiante reflexione sobre la violación social de las normas sociales que atentan contra las personas en una capacidad de influir sobre los juicios sociales, y que asimismo también muestre voluntad para la reflexión de la violación social, de las normas sociales que atentan contra las personas en una posición de influir sobre los juicios sociales. En la clase anterior veíamos las definiciones de desviación social. En esta segunda parte lo que vamos a tomar en cuenta son las teorías biológicas y psicológicas del delito y de la desviación social, de cómo se definen desde estas posturas. Tenemos entonces que para la perspectiva biológica, la idea de poder explicar la conducta desviada sobre la base de rasgos biológicos, es decir, es la biología la que convierte en malvada a una persona o que reincida en incumplir con las normas o que la hace cometer ciertos delitos. Entonces, para los biólogos, que tienen interesantes precedentes en algunas legislaciones medievales, en la época medieval, en la que se recomendaba a los jueces, por ejemplo, que dudasen que entre los sospechosos que eligiesen a los más feos y más deformes. Es decir, la fealdad y la deformidad estaba ligada al delito en la Edad Media. Los primeros intentos científicos desde esta perspectiva biológica fue de este autor Broca, un antropólogo francés que decía que había características en los cráneos y cerebros de los delincuentes que los volvían malvados o que los volvían delincuentes. También tenemos el caso de Cesare Lombroso, un criminalista italiano que escribe a partir de 1870, coincidiendo a su obra más significativa en 1911, donde él elabora una detallada teoría sobre las características físicas que provocaban la delincuencia. Es decir, eran los rasgos físicos que tenía cada persona lo que la convertía en un criminal o la convertía en que tomara una conducta desviada. Esta es la perspectiva biológica. Tiene que ver únicamente la biología para que una persona cometa un delito. Asimismo, también tenemos lo que es la perspectiva psicológica. En la perspectiva psicológica ya se hace una relación entre delincuencia y la personalidad de la persona. Apoyándose en la teoría de Freud, que él no escribió sobre criminología, los seguidores de su teoría plantean que en una minoría de individuos se desarrolla una personalidad amoral. Llámese el caso, por ejemplo, de un psicópata. Estos exponen, desde esta perspectiva psicológica, que las relaciones familiares, nuestro sentido de la moralidad, se deriva de las autolimitaciones que aprenden todos desde niños. Debido a la naturaleza de las relaciones con los padres, estos niños nunca llegan a desarrollar estas limitaciones y carecen de sentido de moralidad. Freud planteaba algo que la conciencia de los niños se desarrollaba de unos 6 años y por lo tanto, si en ese transcurso en ese periodo de tiempo el niño no tenía una buena educación por parte de padres y madres, por lo tanto era muy seguro que este individuo podía ser, este niño, esta niña podría terminar siendo un delincuente o con una conducta desviada. Ese es el planteamiento desde la perspectiva psicológica. Son aquellos entornos donde se desarrolla el individuo y cómo desarrolla su personalidad que lo llevan a volverse un delincuente. La perspectiva sociológica, ahí tenemos a uno de tantos que ha hablado de la conducta desviada, Durkheim, que lo mencionábamos en el video anterior. La desviación para él contribuye a consolidar los valores. Entonces él ve hasta cierto punto buena la desviación social porque contribuye a consolidar los valores y las normas culturales, ya que es parte indispensable en el proceso de creación y mantenimiento del consenso sobre las mismas. Entonces, él plantea, la base de esta idea es que sin el delito no hay justicia ni es posible, por lo tanto, el consenso sobre las ideas del bien y del mal. En ese sentido, la desviación contribuiría a definir los límites morales, es decir, la desviación es la que termina diciendo esto es bueno, esto es malo. Es la desviación de las personas la que hace una coacción para que se
funcione lo que conozcamos desde el positivismo como la unidad social, ya que la respuesta unitaria frente a las acciones extremas de desviación, homicidio, secuestro, es el fortalecimiento del lazo social. Esto plantea Emily Durkheim. También tenemos la teoría del etiquetaje, que empieza en 1960. Para los autores de esa teoría, ellos centran sus estudios no tanto en las posibles causas de la conducta desviada, sino en las formas de control e interacción social por las que se definen a ciertos individuos como desviados. La principal aportación teórica de esta escuela es la teoría del etiquetaje, que podría sintetizarse de la siguiente manera. Los grupos sociales crean la desviación, estableciendo reglas cuya infracción constituye una desviación y aplicando estas reglas a personas particulares que se pueden etiquetar como desviados. La desviación no es una cualidad de la acción cometida, sino la consecuencia de la aplicación por parte de otros de reglas y sanciones. El desviado es alguien al que se le etiqueta y se le ha sido impuesto por el comportamiento etiquetado que tiene la gente. Y este es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Si se comete un robo y se encuentran a dos indigentes, es muy seguro que se piense que esos dos indigentes son los ladrones. O también aquello de que son los hombres los que etiquetan a las mujeres son los que etiquetan a los hombres, los pobres son los que etiquetan a los ricos son los que etiquetan a los pobres y así sucesivamente, ¿no? Todo en la sociedad podríamos pensar, según esta teoría, que es una etiqueta que los demás hacen de nosotros independientemente del acto, de la acción, de la conducta que se tiene. Y por último, vamos a hablar brevemente de los tipos de desviación social. Tenemos la desviación cultural y psicológica. La cultural es el primer caso que le interesa a la sociología y la conforma la desviación cultural, que se refiere a que la persona que se desvía en su comportamiento de las normas de su cultura. Es decir, para la cultura hay cosas que son buenas y son malas, y que si yo las hago, entonces así es mi desviación, ¿no? Porque la cultura me dice que esto es malo, que beber es malo, que jugar es malo, y pues yo considero que no es así. Entonces la cultura la que termina etiquetándome a mí, por decir la teoría anterior, en que soy una persona con una conducta desviada. En el segundo caso, que ya estamos hablando de la psicología, entendamos que es el que le interesa porque se caracteriza la desviación de las normas de la organización de la personalidad. Por ejemplo, un psicótico, un paranoico, un neurótico, todo se resume en que es la personalidad de las personas los que los terminan volviendo en delincuentes, en criminales o cometiendo una conducta desviada. La desviación individual y de grupo, que es el caso de que una persona se desvía de las normas de la cultura, se le considera desviado individual, o un conjunto de personas una desviación grupal. Entonces, esto es cuando en el caso que es individual, es porque esa persona se desvía de las normas de la conducta. Pero cuando es el caso de que son otras personas o un conjunto de personas que cometen esa desviación cultural, entonces se le menciona de que es una desviación grupal. El primer caso, por ejemplo, es el que la persona que pasa un semáforo en rojo, roba, mata, etcétera. Y el segundo caso es una pandilla de delincuentes o los Hare Krishna, que es un grupo que tiene sus propias costumbres y no participa de la cultura común de la sociedad. Y por último, hay una desviación primaria y secundaria. La desviación primaria es la conducta desviada de una persona que se conforma con el resto de la organización de su vida. Es una desviación tolerada por el que incurre y exitosamente oculta, que no se identifica públicamente como tal, y quien la asume no se considera a sí mismo como desviado, sino simplemente como un secreto de debilidad. Este es el caso del bebedor o del jugador que considera que su conducta no es desviada. Y la última es la desviación secundaria, que es aquella que resulta del hecho de identificarse públicamente como desviado. No solo se identifica a la persona a sí mismo, por ejemplo, el drogadicto, la prostituta, sino que también lo identifica la sociedad de que la forma parte. La desviación secundaria entonces sería cuando aquella persona acepta que es una persona desviada y también acepta que la sociedad lo ve como tal.
Y bueno, ahí tenemos un breve recorrido de lo que son el tema de la desviación social. Gracias por su atención prestada. Nos veremos en la próxima.